esta geometría. Este es el material. Para seguir acostumbrándonos a varias terminologías, vamos a poner de constante dieléctrica acá. Vamos a plantear que esto tiene un radio R, esto tiene un radio 2R. Y vamos a hacer ahora sí la diferencia, que es esta. Con un B0. Entonces vamos a tener carga positiva. Es el mismo de la clase pasada, pero ahora potencial constante. El de la clase pasada era... No lo habíamos terminado eso. No sabíamos que eran los D. Me apuré. Hacemos esto y terminamos. Dejamos el suspenso. Es un resultado tan especial el que va a quedar. Bien. Este es a potencial constante, es el mismo ejemplo. Carga positiva allí, carga negativa por acá. Y bueno, punto número 1, condiciones de frontera, ya sabemos, porque es el mismo ejemplo de la clase pasada, que es frontera paralela, ¿verdad? Y frontera paralela, los campos son paralelos a la frontera. Es acá donde miramos, ¿verdad? Donde está la línea violeta. Ahí es la frontera. La línea violeta marca la frontera entre el material con K y el vacío. Y los campos son paralelos. Recuerden, cómo se conecta la batería implica que tenemos carga positiva en el interior y negativa en el exterior. Siguiente punto, vamos a hallar D, que sabemos que vamos a tener un D1 de este lado y un D2 de este lado, porque la frontera paralela lo que implica es que se conserva E. Se conserva E paralelo, que es E. No hay otro E. Es todo paralelo. Así que hay 2D, D1 y D2, con lo cual voy a tener integral de D de S en S, carga libre encerrada, carga libre encerrada que no conozco. Voy a poner Q, pero no es dato. Y voy a hacer mi gaussiana con un color anaranjado. Esta es S, que va a ser sustituible, o digamos, compuesta por un cierto S1 y un cierto S2. Por supuesto que mi gaussiana va a tener radio R minúscula, como siempre. Así que de acá voy a tener D1 integral, no cerrada, abierta, en S1 de S más integral en S2 de 2 de S. Carga libre total Q, que de vuelta no es dato. Pero como ya sabemos
¿Qué hago cuando tengo eso que no es dato? Sigo. Y esto va a dar D1 por 2pi r al cuadrado más D2 por 2pi r al cuadrado igual Q. Esto es S1, que es la mitad de la superficie de una esfera, y esto es S2, que es la mitad, la otra mitad de la superficie de la esfera. Tengo una ecuación, tengo dos incógnitas, no conozco de uno, no conozco de dos. ¿Qué es lo que hago? Sigo. De hecho tengo tres incógnitas porque Q tampoco da. En realidad compaginé algo, pero no conozco mucho de lo que está allí. ¿Qué es lo que hago? Sigo. Sigo con el punteo que dimos hace unas clases de cómo se resuelven estas cosas. Pasé el D, voy al E. En el E tengo E por epsilon 0 igual a D1, epsilon por E igual D2, que en realidad el dato es K, así que es K epsilon 0 por E igual D2. Y ahora tengo tres ecuaciones y cuatro incógnitas, porque Q es otra incógnita. Ya sé que cuando llegue el momento y haga el delta B, ahí termino de sacarme de arriba la cuarta incógnita. Entonces, vamos a resolver esto de 3×3 haciendo de cuenta que Q fuera dato, que no lo es. De nuevo, esto ya lo hicimos la clase pasada, queda E igual, queda D1 por 2πr cuadrado más D2 por 2πr cuadrado igual Q, queda epsilon 0e, vamos a poner el módulo, 2πr al cuadrado más epsilon e, que es k por epsilon 0, por e, 2πr al cuadrado igual Q, con lo cual e es igual a Q sobre 2πr al cuadrado epsilon 0 más k epsilon 0 y corono, como yo sé que va esto, en A. Resultado que resiste la prueba del vacío. Porque cuando K vale 1, eso me queda Q sobre el 4πr al cuadrado. ¿Me olvidé? No me olvidé. Bueno, tenemos E y es muy inmediato sacar D. Sin embargo, este E, recordemos, está afectado de este valor de Q que no lo conocemos. Entonces podemos perfectamente sustituir acá arriba que seguimos igual sin conocer Q. Entonces lo que les propongo es hacer la bifurcación aquella que habíamos propuesto, que es que una vez que conozco E, hallo cuánto vale Q a través de la diferencia de potencial. Utilizo integral de dl en C con
signo menos, función potencial. Y lo que planteo es, ¿en qué zona? ¿En el material o en el vacío? Respuesta, da lo mismo, porque el E es único. ¿Ah? O sea, yo podía haber dibujado esto sin el material, quedaba lo mismo. Porque el E es único, que lo podemos dibujar por acá, radial. Hay un único E de los dos lados. ¿Y si no fuera? Si no fuera, zona a zona. Porque el si no fuera de la pregunta sería algo así. Y acá tendríamos epsilon. Con lo cual tendríamos material por acá. Esto sería R, esto sería 2R. Y deberíamos ir desde zona 1, desde acá, hasta este límite. Y desde este límite hasta este otro límite. Y nos darían dos términos. Ahora solo nos da un término. Porque hay un único E. El hecho que haya más E hace que yo tenga tantos términos, tantas integrales sumadas o restadas, como E yo tengo. Entonces, yo voy desde el B inicial hasta el B final. O sea, yo tengo que ir desde acá hasta acá, acompañando lo que es una dirección radial. Acompañando lo que es una dirección radial. Voy desde inicial hasta final. Así que cuando yo hago el delta B, hago B final menos B inicial, es el B a 2R menos el B a R, y yo sé que en mi B final está un potencial más bajo, porque está la carga negativa. Lo de siempre. Esto va a ser un número negativo, porque B final es más chico que B inicial, porque voy de carga positiva a negativa, con lo cual esto va a ser igual a menos B sub 0. Porque B sub 0 es intrínsecamente positivo, con el menos me queda negativo. Acá no hay diferencia con el capacitor de láminas paralelas que habíamos visto. No la hay. Bueno. Entonces, nos queda menos B sub 0 igual menos integral del campo Q sobre 2pi R al cuadrado por epsilon 0 más K epsilon 0 en DR entre R y 2R. Voy de una chapa a la otra del capacitor. Menos B0 igual Q sobre 2pi epsilon más K epsilon 0 por 1 sobre R entre R y 2R. Y ahí cancelé ya el signo menos, así que queda menos B0 igual Q sobre 2pi epsilon 0 más K epsilon 0 por 1 sobre 2R menos 1 sobre R, y esto también es un número negativo, al igual que esto.
Así que este resultado, que como yo había dicho el otro día, al final termina siendo más fácil porque tenemos un E solo. Y lo que parecía complejo termina siendo más sencillo. Va a dar BC igual Q sobre 4pi epsilon 0 K más 1. ¿No? No me combinaba, ¿no? Ya, me faltó leer. Porque me queda menos un medio, le cancelo con el signo menos. Y despejo Q, que es lo que yo quería. Hice todo esto justamente para despejar Q. Y ahora sí, el E, que era Q sobre 2pi r cuadrado K epsilon 0 más epsilon 0, termina quedando en X, perdón, en X no, en R, estamos solo en otra geometría, termina quedando, si yo sustituyo el valor de Q que teníamos, en B0, 4pi R, epsilon 0, K más 1, todo esto va por acá, ya adivinan que se va a cancelar muchas cosas, vamos a poner K de vuelta, epsilon 0 más, perdón, al revés. Ahora sí, epsilon 0 por K más 1, ahora sí. Y bueno, muchas cosas se nos va. Y me queda el 2 con el 4, ¿verdad? Entonces queda E igual 2 de sub 0 sobre R al cuadrado, que acá se me quedó el cuadrado, por R arriba. En R. Y al final terminan quedando resultados bastante simples comparado con lo que venían dando. Yo voy a hacer una afirmación y ustedes me van a decir si está equivocada mi afirmación. Porque al fin y al cabo el resultado que nos dio es el mismo que nos dio con esta geometría, que nos hubiera dado con esta geometría, o que nos hubiera dado con esta geometría sin nada. Porque él es el mismo. ¿Qué opinan? ¿Muy temerario eso? Él es el mismo. Vieron que, por ejemplo, ¿no? Yo acá no usé para nada eso. Usé el E y seguí de largo. Pregunta. ¿Este hubiera dado lo mismo sin importar la geometría? Bueno. Respuesta. Sí. Yo arranqué acá, puse el E, no participó para nada como está el material, pero este E yo lo saqué de acá. Y al sacarlo de acá, lo saqué de D. Y D está con este 2πr al cuadrado, que es porque es mitad y mitad. Entonces, si bien pareciera que ese resultado de E al final daba lo mismo, porque al fin y al cabo no importaba si había material o no había, porque el E era frontera paralela y tanto daba, sí,
Pero ojo, porque el valor de E original que usamos, este 2πr al cuadrado, viene de dividir en dos mitades el espacio. Entonces, no es lo mismo. Es bien como para esta geometría. ¿Está? Muy bien. Tenemos E, vamos a hallar D1 y D2. D1 es epsilon 0E, o sea, 2V0 sobre R cuadrado por R en X, pero en X no, en R. ¿Yo puse en X? No. No puse nada. En R por epsilon 0. Y D2 es K epsilon 0E, va a ser K epsilon 0 por 2V0R sobre R al cuadrado en R. Así que arranqué sin conocer Q, hallé D1, perdón, hallé no, dejé una expresión en donde D1 y D2 participaban, seguí adelante con nuestra marcha sistemática, esa que propusimos, fui a hallaré, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, si me olvido que Q es una cuarta incógnita, sigo como si conociera Q, y luego hallo la diferencia potencial, y ahí dejo explícito Q. Y ahí vuelvo para atrás. Hallo E, hallo D1 y hallo D2. Y recién ahora voy al punto 4, que es hallar P. P, donde hay P. Porque en realidad tengo D igual a epsilon 0 E más P. Recuerden, siempre es epsilon 0, no es epsilon. El material está acá. Y en zona 2 lo que tengo es D sub 2, P sub 2. Y definitivamente no puedo escribir esta ecuación para zona 1 porque en zona 1 hay vacío. Recuerden que es eso, ese tipo de errores considerados graves. Entonces tengo K epsilon 0 por 2 V0 R sobre R al cuadrado en R epsilon 0 por 2 V0 R sobre R al cuadrado más P. Me faltó el versorcito. Así que el resultado final va a ser K menos 1, epsilon 0, 2 V0R sobre R al cuadrado en R igual P sub 2. Que por supuesto que es un número chico. Porque K recuerden que es mayor que 1, pero tampoco es mucho mayor que 1. Bueno, depende un poco del medio también. Pero evidentemente va a ser menor que el valor de los campos D y B. Y finalmente, lo que nos queda, ahora que tenemos el sistema más o menos completo y tenemos P acá, sub 2, es hallar cuánto valen las cargas de polarización. Pongo un vector superficie S y hallo integral de P de S en S igual cargas de polarización.
en este caso va a ser P sub 2, que en este caso va a ser la que nos va a importar S2, superficie abierta, que es esta de acá. Esta de acá. Y esto va a ser K-1, epsilon 0, 2 B0R sobre R cuadrado por 2 pi R cuadrado. Cancelamos acá y acá. Cargas de polarización que sabemos que son negativas adentro, porque son las que se enfrentan a las cargas positivas libres. Y positivas acá afuera. Por supuesto que con la fuente, ¿no? Yo omití la fuente en el dibujo para simplificar. Bueno, sí. ¿Por qué no decir la superficie de 2? Es que es la superficie de 2 porque 4 pi r cuadrado es la superficie de toda la... Recuerden que una esfera completa es 4 pi r cuadrado. Bueno. Y ahora podemos terminar el que nos quedó pendiente. Habíamos hecho hasta D y nos faltaba E y P y tal. Que es casi lo que hicimos hoy, porque los resultados son los mismos prácticamente. Hasta que hicimos lo de la bifurcación para hallar a través del potencial el valor de Q. Sigo, ejemplo, clase pasada, que era esto. Con carga conocida, más Q y menos Q a carga constante. Habíamos hecho E y D, y el E nos tiene que haber dado lo mismo que hoy, ¿no? Q sobre 2pi epsilon 0, perdón, R cuadrado, epsilon 0 más epsilon en R. D1 nos tiene que haber dado Q sobre 2pi R cuadrado en R, epsilon 0 sobre epsilon más epsilon 0, y D2 Q sobre 2pi R cuadrado en R, epsilon sobre epsilon más epsilon 0. ¿Sí, no? Fue eso. Bueno, ahora estamos en condiciones de hallar P acá.
que es P sub 2. D2 igual a epsilon 0 E más P sub 2. Recordemos que estamos en zona donde no hay vacío. Y esto queda D2, que es epsilon sobre epsilon más epsilon 0 por Q sobre 2pi R al cuadrado en R menos epsilon 0 por Q sobre epsilon más epsilon 0 2pi R al cuadrado en R igual P sub 2. Así que P sub 2 va a ser igual a Q sobre 2pi R al cuadrado en R epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon más epsilon 0. Y esto es P sub 2. Y ahora hacemos la misma gaussiana que hicimos recién y terminamos resolviendo todo. Sistema, frontera, material, epsilon, P sub 2. Y la gaussiana que elegimos va a ser esto. Esto es S, pero en particular la que nos va a interesar es esta de acá, que es S sub 2. Integral de P de S en S igual cargas de polarización, esto va a dar igual a integral en S2 de P sub 2 de S cargas de polarización, que va a ser Q sobre 2pi R al cuadrado epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon más epsilon 0 por ds, que va a ser 2pi R al cuadrado, nuevamente la mitad. Esto cancela acá y acá, y me quedó la carga libre multiplicada por un factor adimensional, que es chico, porque epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon más epsilon 0 es un número chico. Arriba se restan, abajo se suman. Muy bien. Bueno, hemos hecho ejemplos por todos lados, geometrías distintas, con carga, con potencial, con diferencia potencial constante. Hemos hecho de todo. Queda un elemento más y cerramos este tema y arrancamos propiedades magnéticas. Y el elemento que queda es energía almacenada. Porque como bien sabemos, el hecho de yo tener una distribución de cargas hace que en realidad yo tuve que invertir energía. No es espontáneo que eso aparezca. La expresión que yo tenía hasta ahora de energía almacenada era U sub B igual integral en todo el volumen de U minúscula sub B de B, siendo el U minúscula sub B un medio epsilon 0 E al cuadrado.
La diferencia ahora es que en realidad acá va a ser 1/2 epsilon e al cuadrado. Porque esto presuponía que yo estaba en el vacío. Y no necesariamente estoy en el vacío. De hecho, en materiales eléctricos, justamente la idea es que no necesariamente estoy en el vacío, sino que tengo un material. Y esto vamos a resolverlo con un ejemplo, el que hicimos recién, más fácil. Ejemplo, el de recién. ¿Qué es esto? Yo aquí tengo un E y otro E, que es el mismo. El mismo E. Esto me favorece mucho. Que esto me favorece mucho. Pero tengo un epsilon y tengo un epsilon 0. Yo lo que tengo que hacer... y bueno, recordemos que el campo acá adentro vale 0 y que el campo acá afuera también vale 0. Entonces, todo el espacio es simplemente el espacio entre las láminas. U sub E va a ser igual a integral de... Vamos a ponerle... Vamos a poner 1/2 epsilon 0 E sub 1 al cuadrado de B más integral 1/2 epsilon E sub 2 de B al cuadrado. Con la particularidad de que en este ejemplo esto no va. Yo quiero dejarlo explícito porque a ustedes puede caber la duda. ¿Y si E valiera distinto? Bueno, si E valiera distinto, en cada zona va el propio. Pero fíjense que yo acá estoy evaluando la energía almacenada en esta parte y la energía almacenada en esta parte. Quiero dejarlo explícito porque pueden haber ejemplos donde haya distintos. Este justo es tan particular que le vale lo mismo. ¿Cuánto valdría el dB? Y el dB va a ser... Podemos hacerlo de las telitas de cebolla, ¿se acuerdan? Ponía acá que esto era un dr, que esto era r minúscula. Qué mal que me quedó. Ahora sí. Con lo cual el dB esférico era 4pi r cuadrado de r. Ese es el esférico. Ahora, si yo hago un hemiesférico, eso implicaría que en uno de los ángulos, cuando termino de integrar, en vez de integrar entre 0 y 2pi, integro entre 0 y pi, y me quedaría simplemente la mitad. 2pi r cuadrado de r. Ese es el tuyo. Así que al final, en vez de ser 4/3 pi r al cubo, volumen total de una esfera, sería 2/3 pi r al cubo.
entonces, en este ejemplo, finalmente, la energía almacenada va a ser igual a la integral de 1 medio epsilon 0 por U sobre 2pi r al cuadrado por epsilon más epsilon 0. Todo esto al cuadrado por 2pi r cuadrado de r más integral 1 medio epsilon Q sobre 2pi r cuadrado epsilon más epsilon 0 al cuadrado 2pi r cuadrado de r, integrando siempre entre r y 2r, que es el espacio que tengo. Y la gran diferencia está solo acá. El resultado final que tengamos va a ser epsilon más epsilon 0 porque puedo sacar todo de factor común. Y da un resultado entonces bastante directo, bastante simple. Pero lo importante es que teníamos que saber que esto va acá. ¿Ah? Me marca la mitad del espacio, porque en la mitad del espacio hay un epsilon, no hay un epsilon. ¿Se entendió? Habrán otros ejemplos en donde lo que está dentro de los paréntesis rectos no sea igual. Y bueno, se aplicará en cada caso. Bueno, les propongo pasar a propiedades magnéticas de la materia. Bueno, al igual que las propiedades eléctricas, la materia también tiene propiedades magnéticas propias, que van más allá de lo que nosotros estudiamos en magnetostática, que tienen que ver con fenómenos que ocurren a nivel de la materia para, de alguna forma, explicar, o que explican, qué es lo que ocurre cuando se somete la materia a un campo magnético. Aquí es fundamental precisar dos cosas. Punto número 1. Sistema físico de medida. Para ser coherentes con todo lo que venimos haciendo en el curso y poder trabajar en forma coherente hasta el final, nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional. A lo cual ustedes me dirán, pero claro, si todo lo que hacemos siempre el sistema internacional. Nosotros hablamos de kilogramo, no hablamos de gramo y así sucesivamente. Eso está claro eso. Bueno, resulta que no está tan claro. Porque este tema fue muy desarrollado en una universidad de Estados Unidos, ¿no? La Universidad de California en Berkeley. Y ellos desarrollaron toda la teoría porque tenía que ver con los instrumentos de medida que se usan. No es caprichoso tampoco, tiene que ver justamente con los sistemas de medida. Sistema sexagesimal. Y les diría que en mi conocimiento es la única área de la física en donde el sistema internacional queda postergado respecto al sexagesimal, al CGS. Entonces, si ustedes agarran textos muy variados, van a ver que prácticamente la mayoría de los libros plantean ecuaciones que no son las que ponemos acá. Cambian mucho, muchísimo. Y realmente es lo más extendido, lo más propagado. ¿Por qué? Y bueno, porque es justamente aquel lugar donde se desarrolló y que se desarrolló no solo la teoría, sino también la parte experimental. De allí que hay un repartido de propiedades magnéticas de la materia que ustedes tienen, porque vimos la necesidad de prepararlo con nuestro propio material
Porque si ustedes se basaban solo en los libros de texto, si yo vengo y les digo usen el RESNIC, ustedes se van a encontrar con ese problema. Entonces, primer punto, es muy importante saber que existen dos caminos, uno que es el más utilizado y otro que es el coherente con el resto, que si yo tomo el libro y no estoy de alguna forma avisado, me voy a encontrar con que hay diferencia y digo, ¿qué me enseñaron? Segundo aspecto muy importante a aclarar. Nosotros vamos a tratar de darles acá en el curso una visión lo más cercana a la realidad desde el punto de vista de física clásica, que tiene que ver con todo lo que hemos visto. O sea, ustedes van a ver que yo lo que voy a usar es todo lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, la figura completa para este tema no es solo clásica, también es cuántica. Con lo cual, yo voy a sondear ciertas cosas, les voy a hablar de spin, cosas que ustedes han visto, pero que no tienen mucho que ver con el resto del curso. Pero no tengo más remedio que hacerlo, porque las bases propias de lo que es el magnetismo en la materia se basan también en mecánica cuántica. Así que, hecha esa salvedad, que es solo para este tema, es un tema muy especial, el sistema internacional en vez del sexagesimal que está tan difundido, y vamos a hablar de fenómenos desde el punto de vista clásico, pero alguna cosita cuántica voy a decir, que quede claro de que me van a faltar muchas otras cosas, ¿tá? Hay interacciones spin-órbita, hay un montón de cosas que yo me voy a callar. Si lo quieren ver en más profundidad, si les gusta la idea, lo quieren ver mejor, nosotros en la cátedra damos un curso que es de física del estado sólido. Están cordialmente invitados. Que les parezca que esto está bueno, bueno. Arranquemos. Ustedes conocen que en la materia existe evidentemente materiales magnéticos. Ustedes tienen un imancito en la heladera, han jugado con imanes de niño, en fin, han hecho un montón de cosas. Que yo ya usé estos recuerdos de ustedes cuando di magnetostática, cuando dijimos que cortábamos un imán al medio y al final el imán seguía siendo imán y el polo norte y el sur no me podía sacar de arriba de su presencia, que iban a estar siempre. Bueno, ese tipo de cosas ya las hemos hablado. Bueno, les voy a contar que en la materia lo que nosotros tenemos es dos tipos de respuesta, hablando en grosso, respecto de la respuesta magnética de la materia. Y una es respuesta lineal y otra es respuesta no lineal. Si ustedes se acuerdan, en propiedades eléctricas yo les dije que existen materiales que son no lineales, que no los íbamos a ver, pero que existen los lineales, y de hecho hablamos de la ecuación de linealidad, la dibujé que era una recta, que era estímulo externo versus respuesta, da una recta y volvía por el mismo camino y todo lo demás. Bueno, por ahí viene esto de lo lineal de los materiales, con una diferencia. En propiedades magnéticas vamos a ver algo de materiales no lineales, ¿no? Si bien en eléctricas no, en magnéticas sí. En eléctricas yo les dije que había materiales no lineales que tenían su gran valor, que también los vemos en el curso de física del estado sólido. Por ejemplo, los materiales piezoeléctricos, yo les hablé de las ecografías y todo lo demás. En materiales magnéticos también hay materiales de gran valor. De hecho, los imanes que ustedes tienen son no lineales. El imancito de la heladera es no lineal. Con lo cual, o lo que tienen las tarjetas de crédito, o sea, es importante, ¿tá? Lineal y no lineal, va a depender de la respuesta. Y acá yo ya les tiro un par de definiciones. Y vamos a hablar de materiales en lineales. Diamagnéticos o diamagnetismo. Materiales paramagnéticos o paramagnetismo. Y en no lineales, créanme que hay una
una variedad enorme, hay todo un árbol genealógico de magnetismos materiales, pero nosotros vamos a remitirnos prácticamente en forma exclusiva a ferromagnetismo. Que es el de los imanes. Pero es mucho más que esto, ¿verdad? Hay antiferromagnetismo, ferrimagnetismo, metamagnetismo, micromagnetismo, muchísimo. Bueno, podríamos decir que vamos de simple a B, C, a complejo. Diamagnetismo, se puede decir que es lo más simple. Paramagnetismo, ya se nos puede empezar a complicar un poco el ambiente. Y ferromagnetismo es más complicado. Y es razonable, el imán de la heladera va a ser más complicado que... y ahora les voy a hablar de cosas que ustedes ni se imaginaban. Que un vaso de agua. Porque al fin y al cabo, toda la materia se puede caracterizar desde el punto de vista magnético. Lo que pasa es que, como hay algunos que no tienen respuesta que podamos ver, hacemos de cuenta como que no lo son. Les voy a decir más, nosotros mismos. Porque ya que hablé de un vaso de agua, nosotros estamos formados por mucha agua, estamos formados por muchas moléculas, estamos formados por sales. Y cuando les digo esto, ustedes dicen, sí, es verdad, a fulano le hicieron una resonancia magnética. Y bueno, porque fulano de alguna forma interactúa con el magnetismo, si no, ¿para qué le van a hacer? No verían nada. Bueno, vamos por lo diamagnético. ¿Qué es un material diamagnético? Es un material que no responde visiblemente, pero que se opone a un campo externo. Ustedes no creerán que nosotros, en la mayoría de lo que somos, nos oponemos a un campo externo. ¿Qué quiere decir que se oponen? Quiere decir que tiene una respuesta opuesta. ¿Qué conocen ustedes a una respuesta opuesta? Faraday. Faraday era una respuesta opuesta. Justamente el diamagnetismo es la expresión de Faraday a nivel molecular. Bueno, pero me la estás complicando porque yo había visto Faraday con aquello de la espira, las corrientes, las cargas, pero resulta que un átomo, en su expresión, orbitales, no vamos a poner el planetario, ¿no? Tiene cargas. Y si yo pongo un campo externo, B, en ese sentido, y voy a generar en ese átomo una circulación de cargas que van a tender a oponer. Pero esa circulación de cargas, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de los electrones. Si yo creía en Faraday, cuando Faraday era cables, era espira, si yo llegué a convencerlos a ustedes, les agradezco la confianza, de que si pongo unas cargas en un solenoide, también hay un campo que aparece, líneas de campo y demás. Y bueno, y el átomo tiene también cargas y también puede generar una respuesta. Ahora, esa respuesta, ese B inducido, ¿cómo es? Este B inducido es extremadamente débil. Tan débil que yo no lo veo. Tan débil como poner un vaso de agua frente a un campo magnético intenso. No veo que haga nada. Porque es muy débil la respuesta. Es muy débil la respuesta de muchas partes de nuestro organismo. Proteínas, las moléculas de la vida en general, formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, son de respuesta muy débil.
Entonces generalmente no las veo. Ahora, si yo tuviera un aparato lo suficientemente sensible, lo veo. Y esa respuesta es lineal. ¿Ah? O sea, aplico un campo y esto empieza a aumentar. Le quito el campo y esto empieza a disminuir. Hago el campo 0 y esto es 0. ¿Ah? Por eso es lineal. Después vamos a verlo mejor. Casi todas las... A ver, es más común encontrar materiales puramente diamagnéticos que de otra cosa. ¿No? Esto. Es más común encontrar materiales diamagnéticos que otra cosa. Ahora, y yo les pregunto a ustedes, pero un imán tiene átomos, entonces un imán se comporta en forma diamagnética. Respuesta es sí, todo tiene respuesta diamagnética. Lo que pasa es que la otra respuesta es tan intensa que esa ni se ve, queda totalmente apantallada. Pero al tener átomos, todo tiene una respuesta diamagnética, absolutamente todo. Hasta el material más magnético que a usted se les ocurra. Podemos estar hablando que en determinadas unidades que no vienen al caso, esto que estamos viendo es del orden de 10 a la menos 7, 10 a la menos 9, muy bajito, es una respuesta muy baja. Unidades que no vienen al caso. Solo para que nos hagamos idea de un orden. Bueno, ahora en un rato vamos a ver todo esto con ecuaciones. Primero es entender el fenómeno. Diamagnético es esto. Bueno, ¿y qué es paramagnético? Paramagnético es todo aquel material que tiene, yo qué sé, que tiene puentes, que son esos que dibujé en violeta, diamagnéticos, pero que alterna ocasionalmente con centros magnéticos. ¿Y qué es un centro magnético? Y bueno, hay elementos de la tabla periódica que son magnéticos. La tabla periódica, generalmente metales de transición, por ejemplo, son magnéticos. No preciso decirles el hierro, el níquel, el manganeso. Y esta distancia es grande. Estamos hablando de, por decir algo, entre 5 y, lo que sea, 100 por Armstrong. Recuerden que el Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Y esto viene bien que se los diga porque en óptica lo vamos a ver. Están tan lejos entre sí esos centros verdes que uno no sabe que está el otro. Prácticamente no se entera. Están muy lejos. Entonces, aplico un campo externo y estos van a reforzar el campo externo. El B inducido. No inducido en el sistema pensando en Faraday, pero sí es inducido igual. Tiene una respuesta propia a favor del campo. El paramagnético es a favor del campo. Y si lo comparamos con el otro, es una respuesta del orden de 10 a la menos 3. O sea, es 10.000, 100.000 veces más grande. Por eso yo les decía, pensemos, hombre, que esto no va, menos 3, si es muy pobre la cosa, pongámosle menos 5. Entonces yo les decía a ustedes hoy, diamagnético es todo. Lo que pasa es que, comparado con cuando tengo una respuesta magnética, bueno, ahí es distinto. ¿Qué tipo de material es esto?
¿qué hay que tiene un centro magnético acá, otro centro magnético acá y están separados? Bueno, estos pueden ser materiales poliméricos. Estos pueden ser compuestos de coordinación, como los que van a ver o ya vieron en inorgánica, donde hay un gran ligando que por razones estéricas se separa un poquito del gran ligando de este otro lado, entonces se van separando y es muy pobre la respuesta de los dos. O sea, y en términos generales están como desconectados entre sí. Y esto es paramagnético. Y esto también es lineal. Si yo aplico un campo, esta respuesta aumenta. Duplico el campo, duplica la respuesta. Quito el campo, desaparece la respuesta. Bien. Por dar un ejemplo, en nuestra sangre tenemos hierro, el grupo hemo, y a ustedes no se les ocurre utilizar sangre ni humana ni animal como una especie de imán. Y hay una respuesta magnética, porque hay hierro, que la voy a ver si la mido con aparatos especializados, pero no lo uso como una respuesta permanente, porque quité el campo y ya está. Bueno, paramagnético. Y resulta que yo puedo acercar esos centros verdes y puedo hacer algo como esto. Centro verde, metal, metal, otro acá, metal, metal, y de repente pongo un átomo de oxígeno, lo puenteo todo esto con átomos de oxígeno. Y eso es un óxido, un metal con oxígeno tan cerquita, que hace metal, oxígeno, metal, oxígeno, metal, oxígeno, eso es un óxido. Y si ese metal es magnético, es de metal de transición, por ejemplo, bueno, yo ahí voy a tener elementos como para decir que este átomo de oxígeno sí que puede pasar información magnética de este a este, de este a este, de este a este y así sucesivamente. Y cuando yo lo expongo a un campo externo, lo que voy a tener es efectivamente una respuesta muy intensa, mil veces más intensa que el otro, que el paramagnético. 100 veces más intensa, 1000 veces más intensa. Pero sobre todo, que aunque saque el campo este violeta, va a persistir lo rojo. Y eso es un imán, porque yo lo fabriqué de alguna manera y después que lo fabriqué, él mismo sigue siendo magnético. Es no lineal. No vuelve a cero cuando yo saco el violeta. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver un poquito más de todo esto. Esos centros magnéticos. Yo les dije metales de transición. Yo tengo la tabla. Año de la tabla periódica. Tengo los metales de transición por acá. En particular los de la primera fila, que son los más conocidos, pero también los de las otras. De hecho hay imanes muy importantes hasta con lantanio. Y yo tengo
manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc. Este es de 9, de 8, de 7, de 6, de 5. Configuración electrónica. Y si yo tomo el manganeso más 2, por ejemplo, tiene una configuración electrónica 3 de 5. Y ese 3 de 5 puede ser así. O puede ser así. Perfectamente. Y este de acá tiene 5 electrones desapareados. Y no tengo más remedio que mencionar esto, que es configuración electrónica, que es mecánica cuántica al fin y al cabo, porque estamos hablando de 5 electrones que tienen spin del mismo valor, del mismo signo. Y este tiene un electrón desapareado. Y este se llama de alto spin y esta se llama configuración de bajo spin. Y esto es química. Como ustedes saben, si ya lo hicieron, química inorgánica, van a ver que se discriminan los compuestos por ser de alto spin o de bajo spin. El de la izquierda tiene una respuesta más o menos, ya les dije, no es solo spin, hay otras cosas, pero más o menos 5 veces más grande que este. Este es mucho más magnético que este. Y entonces, los químicos podemos averiguar el estado de la materia haciendo medidas magnéticas. Que les voy a confesar, no hay ningún aparato en Uruguay que lo mida. Entonces mandan todo afuera. Ya lo va a ver. Ya lo va a ver. Algún día lo va a ver. ¿Está? Pero entonces esto es una herramienta para los químicos. Sabemos el estado de la materia a través de los metales, de todos los metales que hay, de los que hayan presentes. Amén de que yo les hablé de, y se los puse como diamagnético. Bueno, eso no es tan verdad. Porque con el advenimiento de la nanotecnología, este puro se ha determinado que es magnético. Puede ser trabajado en ciertas condiciones. ¿No? Les voy a decir que eso lo hizo nuestro grupo y tenemos la patente. ¿No? Y por allá por el año 2007 fue reconocido que era verdad. Y hoy hay libros enteros, hay bibliografía entera que habla. Bueno, ya empezó. Me está diciendo no te agrandes. Que habla sobre este tema. Bueno, entonces el magnetismo no es algo extraño, es algo que realmente nos da información sobre la materia. Y ahora me queda por darle un poquito las bases de todo lo que nosotros vamos a hablar. Yo les dije que un átomo tiene determinado su nube electrónica, que esa nube electrónica va a responder ante un campo externo. Eso lo dijimos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un átomo con otro átomo? Cuando hay un átomo con otro átomo, con otro átomo y con otro. Y bueno, lo que ocurre al fin y al cabo es que si yo tengo un material, voy a tener la respuesta del material de esta manera. Respondiendo ante un campo. ¿Será a favor o será en contra? El esquema es el mismo.
y voy a decirles lo que les dije muchas veces. ¿Y esa corriente qué es? ¿Será real? Y la respuesta es sí, es real. ¿Será libre? Y la respuesta es no. Yo no puedo agarrar un vaso de agua y sacar una corriente del mero vaso de agua. Sin fuente, sin pila, sin nada. No puedo. Yo no puedo extraer de cualquier lugar de la materia esos electrones estructurales. Ya vimos que los metales tienen electrones que pueden donar, pero la materia en general no. Y de hecho, esta respuesta magnética no lo dan solo los que están muy arriba en la configuración electrónica, lo dan todos. Entonces, acá tenemos que ver la materia como respondiendo a partir de sus propias corrientes internas, que tienen que ver precisamente con los electrones que forman su configuración electrónica. Y uno lo vería como eso. Ahora, miremos dos lazos de esto, cualesquiera. Así y así. ¿Saben una cosa? Este que sube se empata con este que baja. Y se cancela. Se cancela. Con lo cual yo puedo llegar a decir que acá no hay nada. Y si ahí no hay nada, ¿qué me va quedando? Y lo que me queda es, vamos a usar el verde, lo que me queda es esto. Hago esto, lo pongo por acá. Un gran macro lazo, porque en donde suben y bajan se anulan, entonces me queda alrededor. Si yo, este ejemplo que hice con estos dos lazos de corriente propia, de cargas fijas en la materia, yo lo propago a un material entero, yo lo que voy a tener al final del día es que esto es la corriente que está solo a nivel superficial, porque adentro se cancelan uno a uno esos, vamos a llamarle dominios, esos dominios magnéticos se cancelan y me queda solo esa corriente. Esto es como lo de los pescaditos en las propiedades eléctricas, los dipolos esos que eran estructurales de la materia y que respondían ante un campo eléctrico. Bueno, estas son las corrientes internas de un material que responden ante un campo magnético. Como en aquel momento habíamos llamado cargas de polarización a esas cargas, acá las tenemos que llamar corrientes de magnetización. Son corrientes de magnetización. ¿Yo las puedo sacar del material? No. ¿Yo me las puedo llevar con un cable? No. ¿Yo las puedo medir con un tester? No. Pero están ahí, son muy ciertas. Y solo las voy a ver cuando hay un campo magnético que me hace actuar todo el sistema como si fuera una gran sonda de cómo es el material. Esto es el esquema de lo que ocurre en la materia, en general. Ahora, si yo veo, por ejemplo, varios lazos, voy a dibujarlos bien grandes porque no tiene acá. Estos lazos, y ya estoy medio que adelantando un poquito el camino, por regla de la mano derecha, que me dan para afuera, si esto fue provocado por un campo magnético externo entrante, este material es diamagnético. ¿Por qué se ve inducido? Que ahora le vamos a poner algún nombre, elegí mal color. Ese ve inducido, que viene dado por esta corriente de magnetización general, está en oposición y eso es diamagnético.
Ahora, si yo tuviera que el B externo es así, este material sería paramagnético. Porque va a favor del campo. ¿Se dan cuenta que el Faraday es un fenómeno que en este caso nos da una línea de base de la que no podemos escapar? Porque todo es diamagnético al fin de cuentas. Ahora, cuando catalogamos como diamagnético un material es porque solo tiene esta respuesta. De base tienen todos, sin embargo a nadie se le ocurre decir que un imán es diamagnético. Y paramagnético es si queda el B inducido en fase con el B externo. Y paramagnético tampoco es el imán, sigue siendo un material lineal. Estos dos son materiales lineales. Ahora, como ustedes ya se verán venir, si yo, por ejemplo, pongo un toroide, radio R1, radio R2, un devanado, sale, entra, n vueltas con corriente I. Vamos a imaginar, ¿por qué no?, sección cuadrada. Si yo lleno esto con un material, no hay vacío, hay un material ahí adentro. Cuando yo haga la amperiana, para resolver el tema, una amperiana que circule así, no, nunca le pongo. Curva C, radio R, cuando voy a hacer integral de B de L en C igual mu sub 0 por I total, vamos a imaginarnos que este material es paramagnético. Si es paramagnético, van a haber corrientes que van a hacer esto adentro del material, a favor del campo externo, pero están adentro, son superficiales. Yo no tengo más remedio que dibujarlo con redondelitos y puntos o con redondelitos y cruces, pero ahí no hay cable, es un continuo, es el material. Yo sí puedo contar las vueltas de un alambre, porque las cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, cuando voy a corrientes que van sobre la superficie de un material, es un continuo, no hay una unidad de medida, acá termina uno, empieza el otro. Pero no tengo más remedio que usar una notación del estilo, como esta otra. Cuando yo hago esto, estas corrientes son las corrientes del cable por L, más las corrientes de magnetización. Las corrientes del cable es algo que yo puedo manejar, pero las corrientes de magnetización yo no tengo cómo manejarlas. Estoy cayendo en el mismo problema que tuve cuando hice propiedades eléctricas. Ya cargas totales era un problema, bueno, corrientes totales también es un problema. Porque cuando yo miro cualquier superficie limitada por la curva C, que es esta superficie, van a estar incidiendo estas y estas. Y las de abajo, las de color violeta, yo no tengo control sobre ellas. De hecho, y esto les va a sonar familiar, van a ser material dependiente, de vuelta. Y sí, depende de quién sea el material, va a ser ese valor. Con lo cual, en realidad,
estoy en un problema que no puedo salir, porque yo no puedo resolver con la herramienta que tengo, que es la ley de Ampère, esta situación. Propiedades magnéticas no lo puedo resolver. ¿Qué fue lo que hice cuando yo no podía resolver propiedades eléctricas con Gauss? Me inventé 2 vectores más. Me armé una arquitectura de 3 vectores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a inventar 2 vectores más y me voy a armar una arquitectura de 3 vectores. Y con eso sí vamos a poder resolver lo que es propiedades magnéticas de la materia. No tiene mucho sentido que en estos 4 minutos, sigamos un poquito más adelante, arrancamos con eso en la clase que viene.